Buenos días, los bendigo con la paz del Señor. Amén. Bien, hoy les voy a compartir una palabra, impartirles una palabra del Señor. Amén. Acerca de los discípulos, de las personas que se están preparando en el servicio, los que se están preparando para servir. Como título de esta enseñanza, esta prédica, habla de la persecución. ¿Por qué fueron tan perseguidos? ¿Por qué pasan y tienen ese proceso de la persecución? Amén. De todos los discípulos y todos que anhelan a servir a Dios. Porque muchos se preguntan, y muchos me han preguntado durante tantos años, ¿por qué cuando yo empiezo a servir a Dios empiezan los problemas? ¿O por qué me pasan tal cosa? ¿O por qué me suceden tal cosa? Y Dios me hablaba en el día de ayer y lo que es parte de madrugada, amén, acerca de la persecución. ¿Cómo fue que se genera la persecución? Y qué mejor modelo que el de Cristo, ¿no? Vamos a orar para que Dios nos revele su palabra, amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo hermoso, Padre, que podemos estar delante de tu presencia, oyendo, Señor, la voz de tu Espíritu. Señor, para que tú nos ministres, nos sanes, nos restaures. Señor, que toda carga, Padre, la entregamos a ti, papá, para poder ser restaurado, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo que me hablaba el Señor en el día de ayer y lo que es parte de madrugada de hoy, ¿cómo puede ser que pasen los procesos en muchas personas acerca de la persecución? Bueno, vamos a ver, para comenzar, en Mateo 5:11, Mateo 5:11, dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Lo que Jesús estaba hablando acerca de aquellas personas que realmente que por su nombre dicen mentiras, que por predicar, por hablar de la palabra, por enseñar, por ir y trabajar y servir en el Evangelio, amén, de orar por las personas y sean sanadas, sean libres. Vamos a ver en la palabra cómo muchas personas fueron perseguidas. Porque a causa de llevar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas, de servir al Señor. Amén. Y lo vemos en el mundo, las cosas que suceden. Amén. Pero vamos a ir en la vida, empecemos con la vida de Jesús. Amén. Que decía que el tiempo no había, no era el tiempo de él de ir y predicar. Su ministerio empezó a los 30 años, duró 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, vea el poder y la gracia de Dios sobre Jesús, manifestando sanidades, restauraciones, el clima, donde los milagros creativos eran constantemente vistos por Jesús. Él dominaba y manejaba todas las situaciones, sea el clima, sea el tiempo, ¿no? Sea las personas, la muerte, la resurrección, las sanidades de todo tipo, y vieron cómo cada momento era probado, acerca de los fariseos, los saduceos, todas las personas que estaban, los escribas, todos estaban observando todo lo que hacía Jesús y buscaban de cómo hacerlo para caer, para hacerlo tentar, para hacerlo caer, para después llevarlo a la cárcel y después morir en la cruz del Calvario. Amén. Jesús mostraba el modelo a seguir y cómo iban a ser perseguidos. Por eso en Mateo 5:11 al 12 habla de esa bienaventuranza. Pero ¿por qué dice bienaventurado? Dice, porque eso se verán que cuando viene la prueba, viene la crisis, ¿de qué estamos hechos? Si realmente Dios nos sostiene, si realmente fuimos llamados y fuimos escogidos, amén, para esa obra que es del Señor. Y tengo algo para vos. Todos somos llamados a la obra. Amén. Saben que hay dones y hay frutos del Espíritu. Y muchas veces las personas a veces confunden de esos dones y de esos frutos. Amén. Porque acá iban a ser embestidos
¿sí? Por el poder del Espíritu Santo a todos los siervos que estaban, ¿sí? En los hechos de los apóstoles, cuando empieza a hablar acerca de los apóstoles, de las cosas que hacían, que fueron investidos, ¿sí? Que llegó el Espíritu Santo, como Jesús lo dijo, dice, antes de ascender, ¿sí? Ahí con el Padre, ¿sí? Dice que bajó el tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre las personas, empezaron a hablar en lengua, ¿sí? Empezaron a recibir eso de parte de Dios, que era el Espíritu Santo. Ese don de Dios, ese es el don del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros lo tenemos. Y la Biblia dice acerca de los dones espirituales, donde muchos dones vienen sobre nosotros, o sea, los 9 dones son nosotros, ¿sí? Y los 9 talentos, que habla, perdón, los dones, los frutos del Espíritu. Los dones son aquellos, ¿sí? Que activan, que están en nosotros, que Dios nos dio en un regalo en nosotros para activar en la iglesia, para trabajar en la iglesia. Pero los frutos del Espíritu son las cosas que nosotros hacemos como testimonio, que Jesús dice, por los frutos los conoceréis. Los frutos del Espíritu son la paz, el gozo, la benignidad. Son frutos que hablan de Jesús, hablan del Espíritu Santo, hablan de Dios mismo en tu vida, donde hay templanza, donde hay paz, donde hay gozo, donde se ve la persona de Cristo en nuestra vida. Y los dones son para dar a la iglesia, ¿sí? Como don de profecía, ¿sí? Hablar en lengua, ser las personas, ¿sí? Que puedan discernir el mundo espiritual, don de sanidad. Bueno, ese tipo de trabajo, ¿sí? Ese tipo de obra era para el hombre, para cada uno de nosotros, aquellos que recibían a Cristo en su corazón, ¿sí? Eran llamados hijos de Dios, eran empoderados por el Espíritu Santo, o sea, por los dones, ¿sí? Y por los frutos. Amén. Entendiendo lo que son los dones y entendiendo que son los frutos, ahora tenía que activarse, ¿sí? En estos varones que iban a transformar el mundo. Amén. Pero no le iba a ser fácil. Por eso él aclara que los aventurados son los que van a tener por mi causa, van a ser vitupeados, ¿sí? Van a ser las personas que van a ser maltratadas, van a ser golpeadas por mi nombre. Amén. Por eso cuando muchas veces decís, no, pero yo empiezo a la iglesia y me va mal, no es que te vaya mal, es que el diablo siempre va a querer, hay una lucha en el mundo espiritual. Amén. Jesús la venció. Y nosotros, ¿sí? Por medio de Jesús también lo vencemos. Amén. Pero todo tiene un proceso en tu vida, en mi vida, donde estamos aprendiendo, ¿sí? A vivir bajo ese fuego del Espíritu, ¿sí? Donde se despiertan los dones, se activan los dones, se activan, ¿sí? En nuestra vida los frutos del Espíritu, que hablan del testimonio que funciona lo que estamos estudiando, funciona lo que estamos preparando, funciona que estamos sirviendo, funciona la vida de Cristo en nuestra vida. Amén. Por eso vamos a ser procesados, vamos a ser probados delante de Dios. ¿Y quien te sostiene? Es el Señor. Por eso serás probado. Y vamos a ver ahora en los discípulos cómo fueron probados por medio de este proceso. Amén. Vamos al primer libro en Hechos. Vamos al capítulo 4. ¿Qué es en el capítulo 4.1? Fíjense en Hechos, perdón, en Hechos 4.1. Fíjense lo primero que pasa, ¿sí? Fíjense, Hechos 4.1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes y los guardias del templo y los saduceos, resistiendo de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jerusalén la resurrección entre los muertos. O sea, no querían que se predique. ¿Por qué? Porque hablaba de que ellos habían una obra tan grande. En Pablo dice que sacaban a los enfermos a las calles y eran sanados con la sombra de Pedro. ¿Recuerdan todos esos tiempos donde el Señor, cuando nosotros nos intrometemos, si nos metemos dentro de la palabra y vivimos, es como que todas las personas sacaban las personas afuera, ¿sí? Para ser sanadas, ¿sí? Por medio de la sombra de Pedro. Era el poder de Dios que radiaban en los dones, ¿sí? Y los frutos eran tan vistos en ellos que la gente le molestaba. Había gente que se levantaba en contra y no quería que se arrimasen ni a ellos.
Pero era tan grande el poder de Dios que se manifestaba en ellos, amén, en Pedro, en Pablo, en Juan, que ahora lo vamos a ver, cómo siempre se levanta la contra. O sea, cómo la persecución viene. Siempre se enojan, siempre tienen bronca, amén, y la obra sigue creciendo. Por más que pongan palos en la rueda, por más que hagan lo que hagan, sigue creciendo. Amén. Fíjense, vamos ahora a Esteban, en el capítulo 6. ¿Sí? En el capítulo 6, versículo 8 y 9. Dice, y Esteban, lleno de la gracia y el poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagogas llamados los libertos y de los sirenes de Alejandría de Cilicia y Asia, disputando contra Esteban. Siempre se levantan en contra cuando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tanto tanto Pedro, cuando predicaba, se sanaban, eran libres, ¿sí? Los enfermos, entonces les molestaba. ¿Por qué? Porque ese espíritu que operaba en la vida de los saduceos, en los fariseos, en los escribas, en aquellas personas que estaban en contra. ¿Por qué? Porque la obra crecía. Y las personas pasaban miles de personas que se convertían al Señor. Amén. Entonces les molestaba, pero no eran las personas, era el espíritu que operaba en las personas. Amén. Igual que Esteban. Fíjense en que Esteban después fue apedrado. ¿Sí? ¿Por qué? Por hablar de la palabra. Les relataba la palabra, les hablaba de Jesús, del proceso que era en la Biblia, que hablaban de los profetas, que vino Jesús, y la gente le molestaba. ¿Pero por qué le molestaba? Porque hablaban de una verdad, la verdad de Dios. Y a muchas personas le molesta hablar de Cristo, porque es un espíritu que opera en la persona. Amén. Pero ahora vamos a ir viendo cómo es que está operando estos espíritus, o sea, esos demonios, cómo trabajan para perseguir, ¿sí? En la persecución, digamos, de perseguir a la persona, ¿sí? Para que deje de hacer lo que está haciendo, o sea, de servir a Dios. Amén. Muchas veces lo puedes encontrar en la familia, lo puedes encontrar en el trabajo, lo puedes encontrar en un gobierno, lo puedes encontrar en el mundo de las cosas que están sucediendo, para que sea apagado, para que sea frenado el propósito de Dios. Amén. Pero si el pecado crece, aumenta la gracia. Amén. Pero sigamos. Amén. Felipe. Bueno, fíjense en que Felipe, el primer milagro que Dios le habla del Espíritu Santo, y en Enoco cómo fue bautizado. Amén. Después le habló de tiempos que hubo procesos. No voy a hablar de todos, pero voy a hablar de los procesos que vivió cada uno. ¿Sí? La conversión de Pablo. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Se encontró Pablo con el mismo Jesús en el camino de Damasco. Amén. Recuerden ese pasaje donde se encuentra. ¿Y qué le dice Jesús? Y fíjense qué es lo que dice Jesús. Y vamos a verlo en el capítulo 9, versículo 4. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar de coces contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad y se te le dirá lo que has de hacer. Amén. Ya él mismo, cuando sintió la voz de Dios y tuvo ese encuentro, el apóstol Pablo, ¿sí? Que era Saulo, él ya comprendió que todo lo que estaba haciéndolo mal. Amén. Y se encontró con Cristo. O sea, ese fue el encuentro que tuvo con Cristo. Recordemos que él agarraba a los cristianos de los pelos, los sacaba de las casas, los llevaba a la cárcel. Él agarraba y pedía carta a los sacerdotes, a aquellos fariseos, ¿sí? En ese tiempo que estaban, ¿sí? Que estaban en los lugares de política, en los lugares ¿sí? De un alto rango, donde ellos podían meterse en el gobierno, de tal manera que podían decidir por muchas personas. Entonces, ese espíritu se involucraba, se metía dentro de lugares de gobierno. Amén. Entonces el apóstol Pablo, el Saulo le daban la carta y él iba y agarraba hasta que se encuentra con Jesús. Pero fíjense
que después, ¿qué palabra le dice a él? ¿Por qué quiero decirte la persecución? ¿Por qué te digo, como en Mateo 5, acerca de que dice el bienaventurado, que por medio de llevar el Evangelio, por medio de servir a Dios, van a haber persecuciones, van a haber problemas, van a haber pleitos, van a querer golpearte, van a querer maltratarte, pero Cristo te va a cuidar y guardar siempre. Amén. Dice, en el versículo 15 del capítulo 9, dice, y el Señor le dijo, ¿a quién? Le dijo a Ananías, al profeta, que impusiera las manos porque había una obra grande en él. Y le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Acá está de vuelta. Jesús no dice que te va a ir bien. Jesús no dice que va a ir todas las cosas de primera. Vas a padecer por el nombre. Amén. Vas a ver persecuciones, van a haber problemas, van a haber crisis, a causa de mi nombre. Porque ser cristiano, ¿sí? Ya al momento de recibirlo a Cristo en tu corazón, vas a una vida eterna con Cristo. Vas entrando a la eternidad con Cristo. Las mejores riquezas, las mejores delicias que vas a tener en tu vida va a ser en los cielos. Amén. Por eso este tiempo que Dios nos manda, ¿sí? Por medio de Jesús, que nos manda ir y hacer discípulos, ir y predicar. ¿Saben que el apóstol Pablo, fíjense lo que sucede una vez que recibe, una vez que sigue ese impuesto de mano lleno del Espíritu Santo y quiere predicar y quiere ir de acá para allá porque sabía que se había encontrado con Jesús y que era el verdadero Dios, el cual él tenía que servirle? Entonces, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Los dones y los frutos empiezan a ser un fervor, hay fuego del Espíritu que quiere servir, que quiere trabajar. ¿Qué es lo primero que pasa? Ahí viene de vuelta la persecución. Y eso lo encontramos, fíjense, ya en el versículo 23 del capítulo 9. Y dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en el consejo matarle. Tremendo, ¿no? Como un hombre recién convertido sale lleno del Espíritu Santo, quiere predicar y va a predicar y va a predicar por todo el mundo. Pero ya lo querían matar. ¿Solo por qué? Porque había un cambio en él. Porque venía ese cambio radical de la persona que realmente iba a servir a un Dios vivo, a un Dios verdadero, al que le hablaba, al que lo mandaba, al que lo direccionaba. Amén. Bien, vamos a seguir con Pablo y Bernabé. Y lo vamos a ver en capítulo 14. Vamos a encontrar en el 1 y el 2. Quiero ver algunos principios donde dice la palabra que te va a ir todo re bien, que vas a ser color de rosa. No, no es así. Quiero mostrarte la palabra, lo que Dios nos está presentando en este tiempo. Amén. Dice, fíjese en el versículo 1 y 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ya se pusieron en contra. Eran la multiplicación, se ganaban muchas almas, eran miles de personas, pero enseguida había quienes se ponían en contra. Y en el Antiguo Testamento lo vas a ver también en Nehemías, los 3 varones que se ponían en contra. Cuando ibas a trabajar al Señor y Dios te enviaba por una obra y tenías el llamado, venían los problemas. Amén. Quiero que comprendas en esta mañana, ¿sí?, que las cosas que estás viviendo, cuando sos perseguido y te pasan las cosas, es porque una gran victoria viene en tu vida. Porque Dios te saca de todo problema, toda crisis, y eso lo vamos a ir viendo ahora. Amén. Bien, en el capítulo 14 del versículo 8, fíjense en esto. 14:8. ¿Qué sucede? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que él había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas
licónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, bueno, ahí vemos que el Señor sí agarró a ese varón por medio de Pablo y lo sanó y lo restauró. ¿Sí? Y ya la gente lo tenía como la idolatría que se practicaba en ese lugar, era tan grande, sí, que lo ponían como dioses. Pero el apóstol Pablo siempre los corregía, los exhortaba que no eran dioses ellos, que venían en el nombre de Jesús. Amén. Pero fíjense en los que se levantan ahora en contra de por qué ser la obra de Dios. Y eso lo vamos a encontrar, sí, en el versículo 19, que dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos le levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé, para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a la Listra, a Iconio y a Antioquía. A Pablo no lo paraba ningún problema y una crisis. Lo habían apedrado, lo querían golpear, lo querían matar por llevar el evangelio, por llevar la buena nueva, por llevar la palabra. Cuando vos sabes quién te llamó, Dios es el que te cuida y te guarda. Amén. No es que va a ser color de rosa, pero sí lo que va a hacer en tu vida. Sí, al ser empoderado en tu vida, al fluir los frutos del Espíritu, ¿sí? Que empiezan a ser de testimonio real, ¿sí? Que empieza a verse en tu vida. Lo que vas a hacer es saber cómo desenvolverte en cada situación y en cada proceso de tu vida. Vas a ver lo que hacer. Amén. A eso fuimos llamados. A ser personas que sean solucionadoras. No problemáticas, sino solucionadoras. Fíjense en qué pasa en el Hecho 16. Porque hay mucho para dar, pero quiero mostrarte que en el Hecho 16, cuando Pablo y Silas se encuentran, sí, en Filipo. ¿Qué dice en Filipo? Fíjense en el capítulo 16, 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de una ciudad de Titiera, que acordaba a Dios, estaba oyendo. ¿Sí? Que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, el corazón de Dios, el corazón de Lidia fue abierto porque había una persona, dos personas, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿sí? Y Sila, que fueron a ese lugar de Filipo y encontraron mujeres orando. Sí, abrió el corazón de esas mujeres y se convirtió. Ella y toda su familia. La primera iglesia de Filipo. Por eso, tremendo, sí, lo que Dios hizo. Luego, ¿qué pasó? Sucede que se encuentra con una mujer que tenía un espíritu de adivinación y los hombres, el cual ella le servía a esos hombres, ¿sí? Cuando ella viene y sigue, son siervos de Dios del Altísimo, entonces empezó a hablar acerca de que descubría los dones, ¿sí? De que tenía, que eran hombres de Dios, siervos de Dios. Pablo se cansó y dijo: hasta acá nomás llegamos. En el nombre de Jesús, todo espíritu ese de adivinación se va, pum, se fue. Fue libre la persona. Pero el resultado de que la persona sea libre, pasó que las personas que estaban, ¿sí? Teniendo un dinero por sacar por ese tema de adoración, lo querían matar. Entonces buscaban cómo hacer para ponerlo preso. Entonces lo llevaron, lo querían llevar preso, lo agarraron, lo llevaban preso, porque decían que eran blasfemias, que decían cosas malas. Bueno, porque le robaban el dinero, o sea, le estaban sacando el trabajo a esta gente porque se manejaban con manipulación, con brujería, ¿sí? Con adivinación. Por eso tiene tanto choque el Evangelio. Quiero que abras tus ojos y quiero que ahora tengas tus oídos abiertos para que Dios te hable. Por eso hay tanta lucha en el mundo espiritual. Amén. Después con el carcelero, saben que ellos adoraban y clamaban, estaban golpeados en el medio, en lo más profundo, ¿sí? Con cadena, con grillo, con cepo, no se podían mover. Y de noche ellos adorando y clamando al Dios vivo, al que lo llamó, ¿sí?
Y se rompieron las cadenas, los cepos se abrieron, y las puertas se abrieron. El carcelero no sabía, entendía, vio entre la luz, dijo, no sabía qué hacer, desesperado se quería matar. Y Pablo le dice, no, para, no tenés que matar. Fueron a la casa del carcelero, fueron libres la familia, fueron bautizadas, llenos del amor de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay procesos en tu vida, hay procesos que vas a vivir. Pero cuando tú adoras, cuando tú clamas al Señor, por medio del problema, por medio de la crisis, Dios manda al ángel. Así también como mandó con Pedro, con Pedro también. ¿Sí? Pero hay tanto para hablar, amada iglesia, hay tanto para hablar de parte de Dios para tu vida, que muchas cosas que te están pasando y te están sucediendo es porque estás hablando de Dios, es porque estás predicando el amor de Dios. Entonces serás perseguido, serás procesado en tu vida, estarás viviendo con prueba. Hay mucha gente que juega el Evangelio. ¿Y por qué Dios juega el Evangelio? Porque se muestra su figura, su persona, pero no muestra a Cristo. Y eso es idolatría. Vemos en la diosa Diana, en Éfeso. Fíjese lo que dice en Éfeso, en el capítulo... en el capítulo 19. Dice, en el capítulo 19, dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a cierto discípulo, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído, ni hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es el Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea, en ese momento, cuando entra en Éfeso, que no conocían la palabra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba la diosa Diana. Y fíjense en cómo se levanta en contra la gente que hacía idolatría, que hacían sus ritos, porque la diosa Diana decían que era la diosa de la fertilidad, de la luna, del sol. Entonces adoraban a ella, ¿sí? Y otras cosas que hacían dentro de esos templos. Y fíjense en que dice, en el versículo 26 del capítulo 19, dice, pero ¿ves y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, apartado a mucha gente con persecuciones, dice por persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien dice que venir a toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a unos se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¡Qué tremendo! Porque en ese tiempo, cuando estaba la diosa Diana, era tan grande lo que había en idolatría, en las cosas malas sino que hacían en ese tiempo, ¿sí? Sino que había un negocio de la idolatría, un negocio de hacer muñecos, o sea, porque lo que hacían es preparar, ¿sí? Las estatuas, ¿sí? Las cosas que puedan para poder vender. O sea que dentro de todas las cosas que estamos viendo que se ponían en contra, siempre tenían un fin de lucro. Siempre tenían como querer detener la obra. Siempre lo que tenía era querer parar, ¿sí? Y detener los propósitos de Dios. Amén.
Y vemos de lo largo, sí, de la Biblia, del momento que Jesucristo dice ir y hacer discípulos, ¿sí? Y yo le doy potestad de atar en los cielos y atar. Lo que tú atas en la tierra se ata en los cielos, y tú lo que desatas en los cielos se desata en la tierra. Dio poder y autoridad. Amén. Ese espíritu que tenía Jesús nos dio a nosotros. Amén. Porque había mucha gente, ¿sí?, en todas las ciudades, en todas las provincias, en todas las aldeas, ¿sí?, esclavizada. ¿Cómo hoy lo vemos? Un Berisso, una Ensenada, un La Plata, ¿sí?, Buenos Aires, provincias, países que están pasando por un proceso, ¿sí?, donde la palabra de Dios siempre quieren apagarla. No estoy contra ningún gobierno, porque lo que actúa son espíritus, no son las personas. Son utilizadas las personas, pero lo que operan son espíritus en las personas. Amén, ¿se entiende? Entonces siempre va a estar en contra del Evangelio. Y tu vida, cuando tú te pones delante de Dios y empiezas a clamar, las cadenas se rompen, las ligaduras de muerte, las ligaduras de muerte también se rompen. Pero el enemigo siempre va a querer destruir tu familia. Por eso cuando tú tienes problemas y tú tienes persecución, es porque hay algo dentro tuyo que se tiene que activar. Hay algo dentro tuyo que es dinamita. Lo que tú tienes que prepararte es para entender que las luchas las vas a tener siempre. Porque la Biblia dice, no es la lucha ni contra carnes y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, con huestes de maldad. Amén. Está hablando de que son espíritus. Entonces vos tenés que comprender en estos tiempos, amada iglesia, tenemos que entender estos tiempos, que tenés que prepararte para ver lo sobrenatural. Es amar a Cristo sobre todas las cosas, para poder entender el propósito. Porque todas las cosas que acontezcan en tu vida, no es para agarrar y debatir con las personas quién predica, cómo habla o cómo no habla, sino que enfocarte en lo que Dios te llamó. Que muchas de las crisis y muchos de los problemas que vos estás teniendo, ¿sí?, el hombre, la mujer, los jóvenes, los niños, es porque no están entendiendo que el que está produciendo esas cosas para mal es el diablo. Siempre está buscando destruir la iglesia, siempre está buscando destruir los matrimonios, siempre quiere presentar, ¿sí?, a una persona como idolatrar. Habla de Dios, pero lo que se ve, ¿sí?, es un mensaje doble. Entonces, los cristianos de hoy en día tienen que ver y rever en sus vidas cómo están enfocados delante de Dios, a qué Dios te llamó. Amén. Por eso no es color de rosa, no es